Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Entramos a una de las visiones más importantes del libro de Daniel porque tiene que ver con la esencia misma de nuestra iglesia. Daniel 8 y la purificación del santuario. ¿Estás listo para contemplar todo lo que esta visión significa para nuestra vida actual y para nuestra iglesia? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Continuamos insistiendo a todas las directivas de escuela sabática que se guían con el formato de nuestro programa, que le den a sus maestros por lo menos 45 minutos para el repaso de la lección, incluyendo el del 13º sábado. Y ahora a todos los maestros queremos decirles que busquen El Sábado Enseñaré, que va de la página 106 a la 109, para que se empapen más del contenido de esta lección. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La siguiente frase busca llamar la atención de tus alumnos a la importancia que esta lección tiene para la vida de cada uno de ellos. Diles algo como esto: ¿sabías que la purificación del santuario es algo que tiene que ver directamente con tu salvación? Y sin decir más nada, pasa al siguiente segmento. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Si la directiva de escuela sabática de tu iglesia te lo permitió, entonces debes ajustar este segmento a 27 minutos. Recuerda que vamos a escoger 3 puntos sobre los cuales vamos a repasar lo más importante de la lección. El primero de ellos lo he titulado Los animales. Los expertos en los idiomas bíblicos nos dicen un detalle muy interesante de Daniel a partir del capítulo 8, y es que el libro tiene un cambio en su idioma. Previamente, el autor había estado escribiendo en arameo, el idioma oficial del imperio neobabilónico, pero a partir de aquí comienza a escribir en hebreo. Y esto no es porque sencillamente al escritor se le pasó por alto y cambió de un idioma a otro al ser bilingüe. Quienes han estudiado a fondo el libro de Daniel nos dicen que esto es un asunto intencional, y vamos a ver por qué. Hasta el capítulo 7 todo había estado girando en torno a Babilonia, la conquista que habían hecho de Judea, el esplendor a la cual la llevó Nabucodonosor y su caída en tiempos de Belsasar. Incluso el capítulo pasado se desarrolló en Babilonia, aunque el imperio persa era el que estaba dominando. Pero ahora Daniel tiene algo más en mente, y es sacar intencionalmente a Babilonia de la ecuación. Para esto lo primero que hace es cambiar de idioma, pero hay una segunda cosa, y es cuando nos narra su ubicación geográfica. Daniel dice que se encuentra en Susa, y posteriormente esta ciudad llegó a ser capital del imperio persa. Incluso en el capítulo 8, versículo 1, Daniel nos da un indicio de esto. Este es un detalle muy importante, porque Daniel capítulo 8 se diferencia de las profecías del capítulo 2 y del capítulo 7 en el hecho de que no comienzan con Babilonia, sino con Medo-Persia. Y es que hay algo muy importante que Daniel tiene que comunicar. Más adelante nos daremos cuenta que esta profecía contiene un lapso de tiempo, pues ese tiempo va a comenzar en un momento específico del imperio persa. Por otro lado, la terminología que se usa en Daniel 8 tiene que ver con el santuario. Dejamos atrás las bestias híbridas, ya no más animales comunes o impuros.
Ahora estamos viendo animales que se usan en los servicios del santuario, principalmente para los sacrificios. Estamos hablando, por supuesto, del carnero y del macho cabrío. Estos dos animales solamente se mencionan juntos en el contexto del Yom Kippur o Día de la Expiación. Así que tenemos un movimiento geográfico de Babilonia a Medo-Persia y un movimiento lingüístico de lo común a lo espiritual, lo religioso, lo que tiene que ver con el santuario. Ahora déjame hacerte una claridad que sin duda va a ser de mucho provecho si la mencionas a tu clase. Daniel 2 es la perspectiva histórica del futuro. Daniel 7 es la perspectiva política del futuro. Y Daniel 8 nos presenta una perspectiva religiosa del futuro. Pero entremos de lleno en la simbología. Hablemos del primero de los animales. Eso está en Daniel capítulo 8, versículos 3 y 4. Lee este texto con tu clase y después de eso pregúntales cuál es el patrón de concordancia que encuentran entre este símbolo y el de la visión del capítulo 2 y la del capítulo 7. Estoy seguro que tus alumnos van a ser muy atinados al respecto y la razón es que hay una concordancia, un patrón bastante visible. Por ejemplo, en Daniel 2 vemos que la estatua tenía dos brazos y generalmente sabemos que un brazo es más fuerte que el otro. De la misma manera, en la visión del oso, él tenía un lado más largo que el otro, era un oso cojo. Y aquí, en la visión del carnero, encontramos que tiene dos cuernos y uno es más alto que el otro. Es decir, la profecía estaba indicando que la historia mostraría que este imperio, formado por dos reinos, tendría uno con preponderancia sobre el otro. Recordamos que eso se cumple exactamente en el imperio medo-persa debido a que los persas siempre estuvieron por encima de los medos. Pero déjame compartirte otro detalle. En la profecía de Daniel 8 vemos que el carnero está golpeando hacia el occidente, el norte y el sur. Y en la profecía de Daniel 7 vemos un oso con 3 costillas en su boca. Pues bien, el occidente, el norte y el sur y las 3 costillas están simbolizando respectivamente Lidia, Babilonia y Egipto, que desde la perspectiva de ubicación de Persia estaban al occidente, el norte y el sur. Una de las cosas que más me llena de dicha es ver cómo en nuestra iglesia se interpretan los temas apocalípticos del libro de Daniel y del último libro de la Biblia de una manera tan precisa cuando se compara con la historia. Pero ahora pasemos al siguiente animal de la visión. Por favor, lee con tu clase Daniel capítulo 8, versículos del 5 al 8 y después pregunta: el hecho de que el macho cabrío no tocara el suelo mientras corría hacia el carnero, ¿qué imagen mental les comunica? Estoy absolutamente seguro de que los miembros de tu clase de manera espontánea van a decir que esto comunica la idea de velocidad. Y tienen toda la razón. En la visión anterior, esta misma idea se ve en las 4 alas del leopardo. Pero hay algunos otros detalles que vinculan las dos visiones. Por ejemplo, el macho cabrío tiene un cuerno notable que cuando está en lo mayor de su fuerza es quebrado. Esto está simbolizando al primero de los reyes y el más prominente de todos del imperio griego. Estamos hablando de Alejandro, que a la edad de 33 años muere, dejando entonces el imperio en manos de sus 4 generales. Los otros 4 cuernos que surgen después de la caída del cuerno prominente. Olvidaba decirte algo muy importante y es el hecho de que Daniel recibe la orientación de un ángel que es enviado para que le interprete la visión. Algo muy interesante, porque aquel que se había caracterizado por ser el intérprete de los sueños y las visiones en Babilonia, ahora necesita de alguien que le interprete a él. Pues bien, Gabriel le dice a partir del versículo 20 a Daniel que el carnero simboliza al imperio medo-persa y que el macho cabrío estaba simbolizando al imperio griego.
y le da detalles acerca de su primer rey y de los reyes, los 4 que vendrían después de este. Pasamos ahora al punto número 2 que vamos a recalcar ante la clase, y es el cuerno. Hasta ahora hemos visto de 2 animales limpios que se utilizaban en los sacrificios del santuario, y el cuerno no nos saca de este mismo contexto. Verás, en el santuario hay por lo menos 2 muebles que tienen cuernos: el altar del holocausto en el atrio y el altar del incienso en el lugar santo. Así que hablar de un cuerno nos permite continuar en el mismo contexto del santuario. Ahora te invito para que leas con tu clase Daniel capítulo 8, versículo 9 y les hagas una pregunta difícil. La pregunta es: ¿de dónde surge este cuerno? La mayoría va a decir: surge de uno de los 4 cuernos del macho cabrío. Pero no, cuando uno lee el texto, gramaticalmente debe entender que este cuerno surge de uno de los 4 vientos del cielo hacia donde se dirigieron los 4 cuernos del macho cabrío. Aunque no lo parezca en un comienzo, es muy importante definir el origen de este cuerno. Si uno cree que surge de uno de los 4 cuernos del macho cabrío, pues sencillamente va a decir que proviene de alguno de los 4 reinos en los que se dividió el imperio griego. Sin embargo, cuando uno dice que surge de los 4 vientos, lo deja libre para que se origine independientemente del imperio griego, y es así en realidad como sucedió en la historia. Este cuerno es el imperio romano, tanto en su versión imperial política como en su versión religiosa. Precisamente el aspecto político se ve en el avance horizontal que tiene este cuerno cuando conquista hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero a partir del versículo 10 hay un cambio de lo horizontal hacia lo vertical, porque el cuerno comienza a ir hacia el cielo, hacia arriba, hacia donde está Dios, y esto nos muestra un cambio de naturaleza ya no política, sino religiosa. Así que el cuerno pequeño de Daniel 8 nos está hablando en primera instancia de la Roma política y en segundo lugar de la Roma religiosa. Te recomiendo que leas con tu clase Daniel capítulo 8 versículos 10 al 12 y después 20 al 25 y comienza a explicar algunos conceptos muy importantes. En primera instancia nos dice que el cuerno creció hasta el ejército del cielo y que parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. La palabra ejército es la traducción del vocablo hebreo tzabá. Este es un sustantivo que significa servicio, hueste, ejército o grupo de personas. De esto precisamente es que me gustaría que subrayaras ante tu clase. Números capítulo 4, versículos 3, 23 y 30 se refiere como tzabá al sacerdocio levítico. En el contexto de este capítulo de Números se nos habla de los hijos de Gersón, Coat y Merari. Ellos son un grupo organizado para el servicio dentro del santuario. Así que podemos concluir que cuando el cuerno pequeño hace guerra contra el tzabá del cielo, lo que podemos entender es que está batallando directamente contra el sacerdocio. Aquí me gustaría hacer una conexión con 1 de Pedro 2:9, en donde la Biblia llama real sacerdocio a aquellos que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que levantarse contra el tzabá, el sacerdocio del cielo, es hacer guerra contra los creyentes que se dedican a anunciar las verdades del Evangelio. Cuando Gabriel le interpreta a Daniel este simbolismo, le dice que el cuerno está haciéndole guerra a los santos del Altísimo. También se nos menciona el hecho de que las estrellas echó por tierra, pues en Daniel capítulo 12, versículo 3, se compara a los que anuncian la justicia a la multitud como estrellas
que refulgen a perpetua eternidad. Así que podemos ver un vínculo extraordinario. El Sabá, el ejército del cielo, las estrellas que derrumba, son el pueblo de Dios que enseña las verdades del Evangelio. Contra ellos, el cuerno pequeño dirigió su ataque. El versículo 11 también nos dice que el cuerno se engrandeció contra el príncipe del Sabá, del ejército del cielo. Aquí es muy clara la simbología. Se nos está hablando del Señor Jesucristo. Daniel 12:1 nos habla de Miguel, un nombre que significa quién es como Dios, como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Alguien que es como Dios no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, el gran príncipe. En tercera instancia, el cuerno quitó el tamid, el continuo. ¿Qué significa esto de tamid? Pues era prácticamente los servicios diarios que se llevaban a cabo en el santuario. Número 1, los sacrificios matutino y vespertino. En segunda instancia, el arreglo de las lámparas para que permanecieran encendidas continuamente. Número 3, el ofrecimiento diario en la mañana y en la tarde del incienso. Y número 4, la presencia de los panes diariamente sobre la mesa. Todos estos servicios del santuario apuntaban directamente hacia el plan de salvación. Por lo tanto, el hecho de que el cuerno quitó el tamid significa que quiso quitar, por lo menos de la mente consciente de la gente, el plan ofrecido por Dios para la salvación de la humanidad. Finalmente, el cuerno pequeño echó por tierra la verdad y prosperó. Cuando Gabriel interpreta esto, dice que en mano de este cuerno se hizo prosperar el engaño. Cuando uno lee en la Biblia qué cosa es la verdad, se da cuenta de que Cristo y su palabra son la verdad. Por lo tanto, haber echado por tierra la verdad y haber hecho prosperar el engaño significa que de alguna manera se quita a Cristo y sus enseñanzas de la mente de la gente. Pues precisamente estas 4 cosas son las que realiza el papado. Se engrandece contra el Sabá del cielo, no solamente cuando persigue a través de las cruzadas y la Inquisición, sino cuando le quita el sacerdocio a todos los creyentes y establece un clero. Se engrandece contra el príncipe del ejército cuando pone su propio vicario y sus propios intercesores. También quita el tamid cuando el plan de salvación basado en la fe en el Cordero de Dios es quitado por un plan de salvación basado en obras, y finalmente echa por tierra la verdad cuando impide la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo y la deja tan solo en un lenguaje privado como el latín. Punto número 3. La purificación del santuario. Esto es el centro de gravedad de la profecía y el clímax de la visión. Y aquí hay algo que nos hace pensar precisamente en el santuario judío. Hay un santo que pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? Y otro que le responde, hasta 2300 tardes y mañanas. Pues en el santuario había en el lugar santísimo una figura muy particular. 2 querubines, 2 ángeles que estaban mirando hacia el arca del pacto. Estos 2 seres hacen alusión a esta imagen. Por favor, lee con tu clase Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14 y pregunta ¿qué es lo que quiere saber uno de estos personajes? Permite que la clase pueda participar y al final redondea diciendo que el objetivo de este individuo es saber cuánto tiempo durará toda la visión, desde su comienzo con el carnero hasta su final con el pisoteo del santuario. Sin embargo, la respuesta nos dice que el final de esa visión no queda ahí precisamente en el pisoteo del santuario, sino que hay algo más y es la purificación del mismo. Analicemos 2 cosas importantes: la expresión tardes y mañanas y el vocablo purificado. Tardes y mañanas es una forma en la actualidad muy extraña de referirse a un día. Sin embargo, en la Biblia, desde el mismo comienzo a un día se le llama tarde y mañana. Esto se repite 6 veces durante los 6 días de la creación.
y fue la tarde y la mañana un día, tarde y mañana el día segundo, tarde y mañana el día tercero, y así sucesivamente. Pero dentro del contexto del santuario, una tarde y una mañana también significaban un día. ¿Cómo es eso? Pues bien, en Números capítulo 9, versículos 25 al 23, se nos muestra algo muy interesante, que la nube que simbolizaba la presencia de Dios descendía sobre el santuario. En la noche tomaba la apariencia de fuego y durante el día tenía la forma de una nube. Pues bien, una tarde y una mañana, el fuego y la nube eran un día dentro del santuario. Fuentes extrabíblicas nos indican que el cambio de fuego a nube y viceversa ocurría justamente a la hora del ofrecimiento de los sacrificios animales. Por lo tanto, 2300 tardes y mañanas deben ser entendidas como 2300 días. Pero como estamos hablando aquí de una profecía apocalíptica, tenemos que aplicarle el principio del día por año. Así, 2300 tardes y mañanas no es otra cosa que 2300 años literales. Ahora hablemos del vocablo purificado, que es la traducción del hebreo tzadak, que significa hacer justicia, vindicar, purificar. El cuerno pequeño había estado pisoteando el santuario y se necesitaba hacer algo al respecto. Aquí la idea que se introduce es un juicio para vindicar el santuario y el pueblo de los santos que estaba siendo afectado y condenar al elemento perturbador, es decir, al cuerno pequeño. El sistema del santuario involucraba dos servicios, el diario o continuo llamado Tamid y también el anual que era el Yom Kippur. Pues bien, el servicio anual del santuario trae esta idea de juicio y de purificación. Estamos hablando del día de la expiación o el día del juicio. Cuando se nos dice que el santuario será purificado, no solamente se nos quiere decir que se estará vindicando del pisoteo del cuerno pequeño, sino que se levantará el antitípico día de la expiación, es decir, el día del juicio, lo que nosotros denominamos el juicio investigador. Por lo tanto, para nuestra iglesia, Daniel 8:14 es supremamente importante teológicamente hablando, porque se nos muestra que después de un periodo de 2300 años en la historia de este mundo, iniciaría lo que el día de la expiación estaba anticipando, el juicio de Dios. De este tema, querido maestro de escuela sabática, es muchísimo lo que podemos hablar. Sin embargo, tengo la seguridad que en la clase el tiempo no va a dar. Sencillamente dile a tus alumnos que este asunto se retomará la siguiente semana porque estaremos estudiando Daniel capítulo 9, que es parte del capítulo 8. En realidad es un apéndice o, si lo queremos ver, la segunda parte de esta profecía. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Aprovecha los siguientes 15 minutos para llevar a tu clase la aplicación de los conceptos que hemos estado estudiando a través de escenarios hipotéticos. El primero de los cuales podría ser el siguiente. Si el día de la expiación simbolizaba el perdón de todos los pecados que habían sido transferidos al santuario mediante la sangre de los sacrificios y que esto estaba apuntando hacia el juicio investigador, ¿qué le responderías a un miembro de tu clase que te diga que tiene miedo del juicio? Segundo cuestionamiento. Pregúntale a los miembros de tu clase por qué creen ellos que esta visión saca a Babilonia, siendo que cuando ella se dio todavía no había sido derrocada. Y en tercer lugar, pregúntale a tu clase cuál de las tres visiones que hemos estudiado hasta ahora, la de Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor,
la de Daniel 7, la de las 4 bestias que surgen del mar, y la de Daniel 8, la visión del cordero y del macho cabrío, ¿cuál de ellas le parece más interesante y por qué? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja a la clase la siguiente asignación. Diles que durante la semana van a hacer un ejercicio mental. Imaginarse que van a estar en una audiencia ante la corte celestial. En virtud de eso, ¿cómo se prepararían para ese acontecimiento? Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El día de la expiación es el momento de hacer justicia contra los atropellos que el pecado ha hecho tanto contra Dios como contra su pueblo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Un saludo cordial desde la conferencia de New Jersey. Recuerda, crece compartiendo tu esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.